tema de hoy es qué hacer con el mercadeo en tiempos de crisis. Es un poco una introducción, una guía para evitar que el mismo concepto de crisis nos lleve a tomar decisiones que puedan ser radicales de cara al futuro o al momento en el que ya pasemos esta situación en la que estamos en este momento. ¿Qué es lo primero para lograr esto? Entender la crisis, entender el entorno, y para eso tenemos que alinearnos en ese concepto. Las empresas pueden entrar en crisis de diferentes maneras. La que vamos a cubrir hoy en día es una crisis que se entiende como una amenaza. Muchas empresas, y es una muy buena práctica, manejan lo que se conoce como una matriz DOFA, en donde se analizan factores internos como las debilidades y las fortalezas, y factores externos como las amenazas u oportunidades. En este caso vamos a cubrir lo que tiene que ver con una amenaza, que es lo que nos está llevando a esta situación de recesión económica. Y entendamos que esta recesión económica es una recesión económica mundial que viene arrastrando otra crisis que vivimos y que tenía su origen en un tema de salud pública, que fue la pandemia del COVID-19. Entonces, lo primero que estamos haciendo aquí es entender el entorno, darnos cuenta que la crisis, como la estamos viendo en este momento, es una situación externa que está afectando la operación normal de nuestro negocio, y que muchos sectores pueden estar relacionándose de la misma manera con esta crisis. ¿Qué pasa entonces en el mercado ante una crisis? Aparece algo que se conoce o que lo hablamos mucho en esta industria, que es el mercadeo salvaje, que se deriva de esa misma concepción del capitalismo salvaje. Y son dos variables que en este momento nos indican o nos marcan la pauta de hacia dónde debemos nosotros como empresa o como marca movernos. Lo primero es que aumenta la competencia. Ante una crisis, y una crisis como la que vivimos, la competencia busca o las empresas buscan crecer o al menos mantenerse, porque entienden que la crisis afecta también el tema de los consumidores, pero sabemos que la demanda baja. Es decir, que los consumidores empiezan a comprar menos, y esto aplica, como les dije antes, a todas las categorías. En el momento en el que los consumidores compran menos, la forma que tienen las empresas de sostenerse es robándole participación a las otras empresas de su misma categoría. Es decir, empiezan a trabajar sobre lo que se conoce, o el término técnico es el share de mercado. Doctora Leslie, para que podamos ver bien la presentación, hay un letrerito ahí Adobe PDF, para Ah, que le sí, coloques no gracias, así ya, podemos ver mejor la presentación. Listo, perfecto, doctora Leslie, puede usted continuar. vale. El share de mercado, ¿qué es? Es una torta en donde se empieza a repartir porcentualmente qué tanto de los consumidores de esa categoría tiene cada marca. Entonces, cuando aumenta la competencia, y es una competencia que va a aumentar debido a que hay una disminución en la demanda, las marcas ya no están tratando de capturar nuevas audiencias, entonces no se amplía esa torta, sino que las marcas lo que quieren es que la audiencia que tiene otra marca venga para donde estoy yo. En ese sentido, lo que se hace es distribuirse ese mismo porcentaje o ese único porcentaje entre las que ya están jugando en esa categoría. Eh, ¿Qué tiene esto de complicado cuando uno piensa a futuro, cuando uno piensa de que la crisis va a pasar y vamos a salir? Que si yo no juego, o si yo no estoy en esa dinámica de que tengo que mantenerme o de que tengo que buscar crecer un poquito en esa participación del mercado, lo más probable es que me desaparezca de la mente de los consumidores y termine siendo una de las empresas que se sacrifique o que termine siendo absorbida para poder atender las demandas futuras. La otra variable es el cambio en el consumo. Lo primero que hace un consumidor ante una crisis es buscar la generación de ingresos adicionales, es decir, por lo general, nuevas fuentes. Eso lo hace para sostener sus gastos. ¿Por qué? Porque todos los consumidores buscamos defender nuestro nivel de consumo. Entonces, en ese momento, la crisis puede llevarlos a hacer ajustes en esos patrones de consumo que se tienen. ¿Qué ajustes pueden haber?
cambio productos. Entonces, si antes estaba comprando, hagámoslo un ejemplo en consumo masivo con la crema de dientes, que es además un producto que entra dentro de los esenciales. Si yo antes compraba la marca líder del mercado, que no necesariamente sea líder por ventas, pero hablemoslo aquí, digamos en recordación de marca, entonces si yo compraba Colgate, puedo empezar a hacer sustitución de ahí para abajo con todas las otras marcas de crema de dientes que existan, que yo considere que puedan estar o que puedan cumplir mis necesidades sin afectar tanto el tema de la calidad. Y lo otro que puede pasar es que puedo eliminar productos, decir definitivamente que dentro de mi consumo mensual hay productos que yo puedo sacrificar porque realmente no son esenciales, y ahí es donde entra los discursos que empiezan a manejar casi todas las marcas, y es el discurso del consumo de lo indispensable. Esto donde lo vimos muy marcado, lo vimos en el comienzo de la crisis de la pandemia del COVID-19. Todas las marcas o la gran mayoría empezaron a trabajar sobre lo indispensable que era su producto para mantenerse dentro de la canasta básica familiar, o al menos dentro de lo que ya habían logrado de penetración en los hogares de los consumidores. Entonces, en ese momento, cuando ya uno empieza a ver variables en donde el mercado te está diciendo como de pronto no es necesario que compres este tipo de productos, sino que te traslades a otros, cambia ese patrón de consumo y pasa lo que pasó en el caso del COVID-19 con los productos enlatados. Los productos enlatados sufrieron un crecimiento de entre el 3,8 y 4% de consumo durante esa época, porque a todos se nos empezó como a vender la idea de esa necesidad que había de tener productos de no perecederos y de larga duración, porque no había o no estaba muy claro cuál iba a ser el tiempo de duración de esta crisis. Entonces, si de pronto empezaba a haber escasez de alimentos, hablemos de frutas y verduras o alimentos perecederos, entonces era necesario estar aperado de estos productos de alimentos enlatados. ¿Cuáles son las primeras reacciones en un momento en el que se decreta la crisis? Lo primero que hay que entender aquí es que muy difícilmente las empresas que tengan una estructura operativa de finanzas sanas reciban una crisis que los obligue a tomar medidas reactivas. Y esto se pega mucho con algo que vamos a empezar o términos que vamos a empezar a escuchar, que tienen que ver con planeación estratégica. Hay algunas respuestas que son muy comunes en este entorno, pero que no necesariamente son siempre positivas. ¿Cuál es la primera y la más común? Vamos a hacer recorte a la publicidad. Y esto tiene que ver directamente con mercadeo, aunque no sea la única variable. El mercadeo, ¿qué ofrece a las empresas diferente de una estructura básica en donde haya un equipo de ventas o en donde exista un modelo que sea directamente relacionado con el aumento de los ingresos? El mercadeo ofrece conocer a las audiencias. Entonces, con el mercadeo lo que hacemos de diferente es que entendemos, nos conectamos y mantenemos una relación con nuestros consumidores. Si recortamos la publicidad en un escenario de crisis, en donde ya vimos que una de las variables es que aumenta la competencia, vamos a reducir la presencia de nuestra marca, vamos a reducir las veces que los consumidores están escuchando nuestra marca en la categoría a la que pertenecemos, y eso va a facilitar que nuestra competencia nos gane los espacios. ¿En dónde vamos a notar un problema mayor? Cuando salgamos de la crisis y no hayamos hecho el ejercicio de mantenernos en la mente del consumidor, mientras que nuestra competencia va a estar ahí firme, ya sea con su publicidad, con mantener la presencia de marca o directamente con sus productos. Entonces nosotros vamos a tener que recomenzar un ejercicio de posicionamiento, vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales que nos van a generar nuevos costos y va a ser un impacto adicional que va a tener que absorber nuestra empresa. Lo segundo que se hace, que es una reacción también como un instinto de supervivencia, es bajar los precios. Y eso lo hacen buscando estimular la demanda. Pero ahí tenemos un problema muy grande, y es el sacrificio que se puede hacer sobre la calidad del producto o el servicio, y eso claramente sería muy contraproducente
a largo plazo. En el caso de los productos, lo que se hace es sustituir la materia prima, comprar de pronto materia prima más económica o cambiar componentes que no afecten mucho el producto final, pero todo esto nos empieza a afectar el ítem de calidad de producto que a futuro pues obviamente nos traerá muchas consecuencias que van a ser un poco negativas. Y lo tercero es la generalización. Generalizar y decir todos se van a afectar. Nosotros no podemos creer que en la crisis todos los productos o servicios se venden menos. Ya hablamos del caso de los alimentos enlatados que durante la crisis de la pandemia se vendieron más. En este momento de recesión puede haber productos que se empiecen a vender más porque la gente está pensando en a futuro y la calidad a largo plazo los lleva a pensar en la seguridad en el gasto. Entonces, si bien el gasto puede ser menor, está pensado en rendimiento, está pensado en productos que me vayan a alcanzar por un periodo más largo, entonces puede haber categorías en donde los productos y los servicios, al contrario de pensar que van a bajar como todas las otras, porque estoy generalizando, empiecen a subir. La crisis siempre será una oportunidad, pero hay unas categorías que tienen que pensar la crisis como una oportunidad para generar valor, mientras que otras van a pensar la crisis como una oportunidad para generar mayores ventas. ¿Qué pasa entonces con el mercadeo? ¿Cuáles son la misión y los objetivos y por qué no se debe recortar? Mercadeo maneja tres objetivos fundamentales dentro de todo su proceso y dentro de toda su estructura dentro de las empresas. Lo primero es la etapa de planeación. Y ahí en la etapa de planeación tenemos el elemento de la matriz DOFA. Esta matriz, cuando nosotros la estamos armando, y lo ideal es que aquí podamos integrar al resto de las áreas que componen la organización, nos permite a nosotros entender y pensar en amenazas, en situaciones externas, o sea, en amenazas como la recesión económica que estamos viviendo. Estamos muy claros que muchas empresas, y esto sería completamente natural, no pensaron en una amenaza como la de la pandemia, pero sí hay amenazas de salud pública que están contempladas. Como no se pensó en esa situación en particular, probablemente la reacción o las acciones que tomaron las empresas hayan sido completamente reactivas. Pero tener una matriz DOFA nos prepara para estos escenarios, porque nos permite generar las acciones tácticas para nosotros contemplar el escenario de la amenaza y nosotros ver dentro de nuestras fortalezas qué podemos generar para mantenernos, sostener la empresa o incluso para buscar una manera de seguir creciendo a pesar de la crisis. Lo segundo es el mapa de oportunidades. ¿Qué es un mapa de oportunidades? Es un mapa, es un documento en donde vemos todas las posibilidades que tiene nuestro negocio, nuestra marca, nuestro producto o nuestro servicio de funcionar y de conectarse con nuevos consumidores, de generar productos, de generar servicio. Es una sábana muy grande en donde vemos el comportamiento de nuestra categoría, en donde logramos ubicar a nuestra competencia. Generamos además un plano cartesiano en donde ubicamos valores de marca, que es muy importante desarrollarlos en todo este proceso de planeación, y asignamos a nuestra competencia ubicaciones dentro de ese plano que nos permiten entender cuáles son las oportunidades que quedan para nosotros en función de océanos disponibles. Los océanos disponibles son todas esas cosas que dentro de nuestra categoría nadie está haciendo. Peceras. Las peceras son cosas que sí se están haciendo, que son muy puntuales y específicas, que nuestra competencia también está interactuando ahí, pero que sigue teniendo oportunidad para nuestro negocio. Entonces, este mapa de oportunidades, como segunda medida, después de tener una matriz DOFA, nos va a permitir a nosotros generar acciones tácticas y prepararnos para los distintos escenarios. Y por supuesto, dentro de la planeación, la estrategia. La estrategia es cómo vamos nosotros a poner a navegar nuestro barco en ese océano de oportunidades que encontramos en nuestro mapa, teniendo en cuenta todas las situaciones que nos plantea nuestra matriz DOFA. Entonces, si vemos todo tiene una conexión, debemos empezar por nuestra matriz DOFA, seguirlo de nuestro mapa de oportunidades y concluir la planeación con un documento estratégico. El segundo bloque es el bloque de ejecución. Las ejecuciones son todas las acciones tácticas que nos ayudan a construir nuestro objetivo de negocio. Por supuesto, cuando analizamos o cuando estamos trabajando en nuestra planeación, tenemos objetivos de negocio. Los objetivos de negocio
Muy básicos pueden ser porcentaje de crecimiento de las empresas en términos de venta, porcentaje de crecimiento en participación de mercado, crecimiento de escala en términos de recurso humano, apertura de nuevas sedes si es la categoría a la que pertenecemos o si es el tipo de negocio en el que nosotros estamos trabajando. Esos objetivos de negocio deben hacer parte de nuestra estrategia y deben permear también nuestra matriz DOFA y nuestro mapa de oportunidades. Cuando llegamos a la ejecución, todas nuestras acciones tácticas deben construir en pro a ese objetivo de negocio. Las ejecuciones tácticas van desde cosas muy chiquitas que a veces hacen parte como del día a día y ya las damos por hechas, hasta ejecuciones grandes que pueden llegar a ser eventos en un centro comercial o organizar una reunión e invitar a 500 personas que sean muy importantes para nuestra categoría y tener contacto directo con ellas. Y en acciones tácticas menores estamos hablando, en el caso de consumo masivo, que el lineal, es decir, el estante en donde estamos dentro de una grande superficie o un autoservicio, que supermercados, esté bien ubicado, es decir, que toda la etiqueta de nuestro producto se pueda leer a una distancia considerable, que la gente lo pueda identificar. Acciones tácticas menores pueden ser todas esas acciones dentro del marketing digital, es decir, los posts que se hacen en redes sociales, los artículos que se sacan en páginas web, las acciones que estén relacionadas con cosas como la publicidad en canales tradicionales, es decir, en radio, en televisión o en prensa. Toda esa parte de ejecución es nuestro segundo bloque y por supuesto eso nos tiene que llevar a un tema de resultados y los resultados para nosotros son un ejercicio de medición muy, muy relevante. Esa medición se hace contrastando la estrategia. Nosotros a partir de la medición, a partir de esa recolección de resultados, tenemos que empezar a hacer ajustes. Luego de que hacemos esos ajustes, nos damos cuenta que habrá situaciones en acciones tácticas que debemos cambiar. Incluso podríamos descubrir que dentro de nuestra estrategia planteamos algunos canales o algunos servicios o productos que realmente no respondían a nuestro objetivo de negocio. Entonces debemos hacer el cambio. ¿Esto qué empieza a mostrarnos a nosotros? Que nuestra estrategia no debe ser un documento rígido, sino que debe darse la oportunidad de ir iterando, de que nosotros podamos ir trabajando y que se convierta en un documento que tenga la oportunidad de hacer ejercicios cíclicos, en donde nosotros no tengamos un paso cerrado y que esté escrito en piedra y luego otro paso, sino que podamos mezclarlos, es decir, que generemos un método alrededor de todo el proceso de planeación, ejecución y medición. Habrá algunas otras cosas que mantengamos porque nos están dando los resultados y finalmente unas que debamos eliminar. Entendiendo todo esto, dentro de una crisis, ¿cuáles serían nuestros retos estratégicos para poder ayudar a nuestros consumidores a seguirse fijando en nosotros, a seguir manteniendo una relación con nosotros y de cara a nuestro negocio, es decir, internamente, poder mantenerlo a flote, prepararlo para la salida de la crisis, esto es muy importante, y evitar que se genere un impacto mayor después de que pase la crisis que no estemos en capacidad de absorber? Entonces, el primer reto estratégico es acompañar. Nosotros tenemos que mantener nuestra presencia de marca y generar esa empatía con el consumidor en donde le demostramos que nosotros entendemos la situación por la que está pasando, que incluso nosotros estamos pasando por esa misma situación y que vamos a trabajar todos los días en tratar de resolverle algo que nosotros podamos o que esté dentro de nuestras manos. En este sentido, es importante que recordemos que muchas empresas que sentían que dentro de su categoría estaban cumpliendo con un modelo, digamos, de producto no esencial o no indispensable, lo que hicieron durante el periodo de confinamiento y donde el COVID-19 estaba en su mayor momento o en sus picos, fue mantenerse en la conversación y decir, aquí estamos, aquí vamos a estar con ustedes, sacaban publicidad relacionada con ese tema. Una marca que lo hizo muy bien fue Volvo. Les cuento pues, Volvo, la marca de carros, ellos tienen dentro de su propósito de marca, que es ese propuesta de valor único, es decir, ¿qué hacemos nosotros que no hacen los demás en mayor medida? El de Volvo es la seguridad.
Es decir, si nosotros habláramos y pensáramos, Volvo, ¿qué vende? Volvo realmente no vende el vehículo per se. Volvo vende la seguridad. La seguridad, ¿dónde? Alrededor del vehículo, claramente. Pero lo que vende es seguridad, es decir, la gente cuando compra un Volvo, lo que está pensando es que tiene un vehículo que va a asegurarle que cumple con todas las características necesarias para que ante cualquier eventualidad responda y lo proteja. Entonces lo que hicieron ellos es llevar esa propuesta única de valor, ese valor de marca, al discurso alrededor de la crisis por la que estábamos pasando. Entonces nos acompañaron, nos ofrecieron seguridad, estuvieron con nosotros. Al final del día, muchos de nosotros de pronto no estábamos en la capacidad de adquirir un vehículo Volvo, pero tenemos en nuestra cabeza lo que ellos hicieron y en el momento en el que podamos, seguramente vamos a devolver todo ese acompañamiento con consumo de su producto o de su servicio. En el caso de los servicios era muy importante porque había servicios que, digamos que en esa categoría era mucho más fácil hacerlos o no necesitarlos, pero saber que iban a estar ahí. Lo digo en mi caso muy puntual, los servicios de consultoría se redujeron mucho, pero entonces nosotros teníamos que, y esta es la famosa palabra de la crisis, es la reinvención, y en ese proceso de reinvención nosotros empezamos a hacer acompañamiento educativo, a ofrecer nuestros conocimientos de manera gratuita para que la gente pudiera de todas maneras seguir haciendo lo que se necesitaba o recibiendo un poco de nuestro conocimiento en pildoritas, que lo que hicieron fue mantener nuestra marca a flote y en el momento en el que ya las personas tenían los recursos y ya estábamos saliendo de la crisis de salud pública, pues ya nos contactaban directamente y decían, no decían puntualmente que como habíamos estado ahí, pues ellos nos iban a retribuir eso, pero era una forma de demostrar. En el caso de la recesión económica por la que estamos pasando, en un caso que además es recesión con inflación, o sea, estamos viviendo una estanflación, aquí el tema del acompañamiento es incluso más relevante porque lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es decirles a ellos, miren, todos estamos pasando por esto, pero hay oportunidades que ustedes deberían poder aprovechar. Cuando vemos otro reto que se junta con ese tema del acompañamiento y es, está bien, eso suena muy bonito, hay un discurso muy lindo alrededor de hacer el acompañamiento y no dejar que se pierda mi marca, pero yo tengo que seguir vendiendo. Ahí entra el modelo de la eficiencia. Ese reto estratégico de eficiencia tiene que enfocar los esfuerzos en las audiencias que mejor responden al producto o al servicio. Y aquí lo que se busca es un tema de especialización. La oportunidad que me trae la crisis en este momento es entender que a algunos les pega un poco más que a los otros esta recesión y entendiendo eso yo me puedo dar cuenta qué tipo de personas, y cuando hablamos de audiencias siempre estemos pensando en personas, en seres humanos con ciertas características que nos hacen el ejercicio de comprender cómo es el consumo de nuestro producto, de nuestra marca o de nuestro servicio. Entonces, eficiencia, ¿qué sería en este caso? Sería que en lugar de que nosotros enfoquemos todos nuestros esfuerzos de mercadeo en que todas las personas nos vean, nos enfoquemos en esas personas que han consumido antes, que tienen una relación directa con la marca y otras que tienen las mismas características demográficas y sociales y culturales de esta, que podrían llegar a ser complemento de estas audiencias que ya tenemos capturadas y que sabemos que nos dan resultados. Entonces, a eso se refiere la eficiencia aquí. Claro, cuando veamos, y esto está hablado desde términos estratégicos, acuérdense de los 3 puntos de mercadeo en donde tenemos estrategia y donde tenemos táctica y medición. Nosotros tenemos que llevar estos retos estratégicos a retos tácticos. Entonces ahí veremos cómo la eficiencia estratégica o pensar esto que estamos viendo se traduce en acciones tácticas. Y lo tercero son las alianzas. ¿Qué tiene que ver que la competencia aumente en esos escenarios de recesión económica? Que si nosotros somos lo suficientemente inteligentes al generar alianzas estratégicas con nuestros competidores, vamos a lograr un escenario en donde ninguno va a perder. ¿Y por qué es mejor un escenario donde ninguno pierda a donde unos ganen, otros pierdan y otros definitivamente desaparezcan? Porque es que la recesión no va a durar para siempre. Así tenga un tiempo largo de duración, en algún momento se va a acabar. Y en ese momento vamos a volver al escenario tradicional en donde cada uno pelea por lo suyo.
Cuando nosotros hacemos alianzas en las épocas de recesión, nosotros estamos haciendo un sistema, un circuito de colaboración. En la industria de los restaurantes, por ejemplo, hay un ejercicio que se puede hacer muy bien, que funciona muy bien, y es el circuito de restaurantes que nosotros podemos recomendar entre nosotros mismos para que las personas los visiten, para que las personas empiecen a circular su dinero ahí. ¿Qué dice la teoría económica? La teoría económica dice que en los momentos de recesión es donde más se debería gastar. ¿Por qué se debería gastar? Porque necesitamos poner a circular el dinero. Por eso no se resuelve con emisiones de dinero desde un banco central. No todos los países tienen un banco central, entonces todos funcionan diferente, pero en lugar de buscar hacer emisión desde el Banco Central para lograr reducir o para soportar este tema de recesión, deberíamos buscar que las personas gasten. El problema es que la sola palabra recesión nos genera un conflicto y nos lleva a pensar en que tenemos que ahorrar. Entonces, ahorrar es amarrar el dinero es no ponerlo a circular y eso simplemente ayuda a que la recesión sea mayor o incluso que dure más tiempo. Entonces, estas alianzas nos permiten colaborar en esa misión de que el dinero circule. Las alianzas deberían ser con proveedores, con distribuidores, con competidores, como ya les mencionaba antes. Aquí el tema es que nosotros logremos mantener una cadena de producción y consumo estable para que todos nos veamos beneficiados. ¿Cómo se traduce eso entonces en los retos tácticos que nosotros vamos a tener a partir de una recesión o a partir de esta crisis? Como ya tenemos unos retos estratégicos que desglosamos, viene el tema del mercadeo o marketing mix, que es un término popular dentro de las empresas con áreas de mercadeo y no es otra cosa distinta a el análisis que se hace sobre las 4 Ps. ¿Qué son las 4 Ps en mercadeo? Producto, plaza, promoción y precio. Son las 4 variables que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de la creación de un plan de mercadeo. En términos de producto, ¿cuál es el reto táctico que tenemos? Definir si nuestro producto es acorde con la situación actual o necesita modificarse. ¿Esto qué es? Que nosotros tenemos que sentarnos y analizar nuestro producto en función de esta recesión y decir, ok, si mi producto no es indispensable, ¿qué oportunidades tengo sobre el producto de mejorarlo y de ponerlo como una oportunidad o como algo que sí funciona dentro de todo este escenario? Entonces, nos lleva a las posibilidades de innovar, es decir, yo puedo cambiar el empaque, yo puedo empezar a generar combos, entonces en un empaque meto 2 cosas de algo que antes vendía por separado. Obviamente todo esto tiene que estar pensado respetando la estructura de costos y lo vamos a ver en el táctico de precio, pero son las posibilidades que yo tengo. Crear nuevos productos, retirar productos del mercado, porque al retirarlos obviamente yo hago una reducción, no vuelvo a sacar ese producto, entonces estoy haciendo eso es una forma de hacer recorte en mis gastos sin necesidad de afectar directamente las áreas o el tema de recurso humano, sino pensando realmente en el producto, que es lo que me conecta con el consumidor. Ahí entramos entonces a hablar del tema de precio. En el tema de precio, que es nuestra segunda P, nosotros tenemos que analizar un poco la elasticidad de la demanda que hay en la categoría, es decir, entre qué rangos de precios la categoría se puede mover, el consumidor está dispuesto a pagar por mi producto en esa categoría y respetar mi estructura de costos para nosotros hacer un cuadro en donde revisemos cada uno y decidamos mantenerlos o cambiarlos. ¿Qué es importante, muy importante tener en cuenta en el momento en el que nosotros empezamos a hacer el análisis de precios? La competencia. Nuestra competencia, y si nosotros no somos el líder del mercado, porque quien digamos, modela y comanda las categorías es el líder de mercado, si nosotros no somos, tenemos que movernos entre el líder y entre el que esté, digamos, más abajo en la participación de mercado en esa categoría. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para saber hasta dónde en esa elasticidad nosotros podemos movernos y, de nuevo, pensando en nuestra estructura de costos. Entonces, es un ejercicio que viene de nuestro reto estratégico de la eficiencia y la táctica tiene que ver con el precio. Y por último tenemos la plaza y la promoción.
Lo ideal es que en estos momentos de crisis no nos quedemos callados. Es muy importante que nosotros definamos si de pronto es necesario establecer nuevos canales y que enfoquemos nuestra comunicación en el bienestar del consumidor, lo que hablábamos hace un rato acerca de Volvo, que empezó a hablar desde su propuesta de marca, de su valor de marca, la seguridad con el consumidor, hablando en términos de la pandemia, empezaron a hablar de la seguridad, de lavarse las manos, de usar el tapabocas, del mantener la distancia de 2 metros en función de su producto. Y el tema de nuevos canales es, si yo en este momento y mi empresa utilizan canales tradicionales como grandes superficies, autoservicios, tiendas, tienda propia, en el caso de los restaurantes que tienen local, lo que podemos pensar es, bueno, ¿será momento de que yo tenga domicilios? Domicilios puede llegar a ser una opción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo domicilio sobre la mesa, yo tengo que tener en cuenta que el domicilio me incrementa un costo, que si ese costo yo se lo cargo al consumidor, estoy haciendo todo lo contrario en términos de la elasticidad de la demanda. Entonces, de pronto digo, no, domicilios no es. ¿Qué tal si yo hago un sitio web e-commerce o comercio electrónico en donde la gente haga autogestión para sus pedidos y solamente tengo que enfocarme en la logística? Ah, bueno, de pronto eso puede bajar, eso puede ayudar. Entonces, todo ese proceso en donde yo defino nuevos canales que tiene que ver mucho con la transformación digital en nuestras empresas, hace parte de los retos tácticos de plaza y de promoción. Con todo esto, existen unos pensamientos tradicionales que yo tengo que jugar a romper. ¿Qué es romper? Transformarlos. ¿Cómo lo hacemos hoy en día y cómo deberíamos? En este momento, la mayoría de las empresas manejan un tema de mercadocéntrico. Todos sus planes de mercadeo están enfocados en la categoría, en entender el mercado, en entender su competencia, pero se están olvidando de algo muy importante que es el cliente. Todas nuestras empresas deberían ser cliente céntricas, es decir, poner en la mitad a nuestro consumidor, entenderlo, descubrir bien cuáles son sus gustos, cuáles son sus características demográficas, cuáles son sus intereses, cómo se comporta. Es decir, nosotros siempre estamos tratando de venderles, en el caso de la crema dental, nuestra audiencia es todo el mundo, porque todo el mundo tiene que lavarse los dientes, pero hay unas personas que tienen unas ciertas características para decidir comprarse, por ejemplo, una crema de dientes que ayude el blanqueamiento, otra que tenga más flúor, otra que puede ser pensada para personas que tengan tratamientos odontológicos. Todo eso me genera unas diferencias en el consumidor que yo como marca tengo que entender, y en la medida en la que yo pongo al consumidor en el centro de mi estrategia, estoy pensando mucho mejor las cosas, estoy manteniendo mejor la conexión con ellos y estoy generando un producto, un servicio o una marca que está pensado para personas que sí realmente van a generar el consumo. Otro pensamiento tradicional es el de las relaciones unidireccionales. La marca le habla al consumidor y se acabó. Hoy en día tenemos que pensar en relaciones bidireccionales. La marca le habla al consumidor, el consumidor le habla a la marca. ¿Dónde se ve mucho esto? En las redes sociales. Por eso se hace mucho mercadeo en redes sociales, pero hay que hacer un entendimiento adicional de ese mercadeo que hacemos en redes sociales y que tiene que estar enfocado en que esa relación construya ejercicios para la marca en términos de su producto o servicio y construya para el consumidor herramientas o que le permitan a él poder tomar una decisión de consumo que esté siempre asociada a nuestra marca. El pensamiento que tenemos que cambiar, precio para competir. Hoy en día el tema de pensar tu producto o que la solución en términos de competencia esté ligada solamente al precio es un error muy grande, porque como ya lo vimos en momentos de crisis, yo no voy a poder hacer parte de la elasticidad en la demanda, yo no voy a poder hacer parte de los cambios en los productos porque tengo una estructura de costos muy rígida que me lo va a impedir. Yo voy a perder todas las posibilidades que me ofrecería a mí tener una eficiencia para competir, que es el pensamiento hacia donde deberíamos llegar. Eficiencia para competir me permite a mí tener flexibilidades en ciertas variables alrededor de la construcción de nuestro producto y servicio que nos va a permitir en momentos de crisis, ya sea una crisis por recesión económica, ya sea una crisis por salud, ya sea una crisis por incluso desastres naturales, que es algo que no tenemos, que muchas veces no tenemos contemplado en nuestro DOFA,
o una crisis de mercados o una crisis social o política como la que se vivió en Colombia el año pasado, poder tener acciones y poder mantenernos a flote. Recordemos que en la crisis lo más importante es mantenernos a flote. Si tenemos la oportunidad de crecer, obviamente será una forma de ganar y va a ser muy importante para nosotros, pero lo principal es mantenernos a flote. El pensamiento a corto plazo, es decir, nosotros tenemos que tener dentro de la crisis una viabilidad a corto plazo. Eso sí es muy cierto, porque nosotros tenemos que pensar, como ya les he dicho varias veces, que la crisis va a pasar. Entonces, las acciones de viabilidad a corto plazo dentro de la crisis son válidas. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una planeación a largo plazo. Nosotros tenemos que planearnos para distintos escenarios en periodos mucho más largos que puedan incluir acciones tácticas de corto y mediano y largo plazo, pero que nuestra estrategia en función de alcanzar nuestros objetivos sí sea a largo plazo. El pensamiento de medición propia. Nosotros cuando hacemos la medición y vemos nuestros históricos de ventas y vemos cómo se comportan nuestros distintos canales, si tenemos, por ejemplo, varias tiendas y no solo una, si vendemos también por digital, todo eso es muy válido, pero eso, si no tiene un punto de comparación con nuestro mercado y no lo medimos en función de eso, vamos a tener información y datos que van a estar completamente sesgados y nuestras acciones van a llevarnos a un punto en que no entendamos realmente qué es lo que está sucediendo y por qué no estamos vendiendo más o por qué nos quedamos estancados. Siempre será muy importante conocer el mercado y tener la oportunidad de medirlo para nosotros saber en qué punto estamos. Acordémonos del mapa de oportunidades. En el mapa de oportunidades tenemos la visión de nuestro mercado, tenemos a nuestros competidores, algunas veces tenemos a nuestros referentes y obviamente tenemos nuestra ubicación. Nosotros siempre vamos a querer llegar del punto A al punto B, entendiendo el B como crecimiento. Por eso es importante que tengamos siempre a la vista lo que está sucediendo en el mercado. Y por último, el tema de los canales tradicionales versus la transformación digital. Hay que perderle un poquito de miedo a la transformación digital porque la mayoría de veces lo que está pasando con la transformación digital es que no entendemos su funcionamiento y al no entenderlo nos genera un poquito como de miedo y decimos, no, mejor me quedo con lo que tengo. La transformación digital es una oportunidad gigante para conectar con nuevas audiencias y encontrar la posibilidad de generar nuevos consumidores. Nuestros canales tradicionales no es que estén mal tenerlos, no es que no podamos seguir con ellos, hablamos no solamente de canales tradicionales, hablamos de canales físicos, también podemos hablar de contacto a través de teléfono, correo directo, hacer la venta persona a persona, hacer todo este proceso como, digamos, en un ejercicio de vendedores, de consultores médicos, todo este tipo de negocios o de marcas y servicios que están alrededor de los canales tradicionales funcionan y van a seguir funcionando porque las personas van a seguir yendo a hacer sus compras a los medios tradicionales, pero la transformación digital nos va a abrir un poquito más de mercado y nos va a permitir en el ejercicio de conocer el mercado y medirlo, tener muchas más herramientas. Todo esto lo sé y lo puedo aplicar y garantizar porque yo soy una persona que lleva 15 años trabajando en el tema de marketing. Mi consultoría es estratégica, que se especializa, como bien lo dijimos al comienzo, en investigación y planeación asociadas al mejoramiento de negocio. Y lo que más he descubierto a lo largo de este tiempo es que la primera tentación que debemos eliminar todas las personas que estemos trabajando en marketing, en mercadeo, es que no las sabemos todas. Entonces, lo más importante es estar abiertos a ese proceso de investigación, a ese tema de conocer más nuestras audiencias, de entenderlas y de aprovechar sobre todo las crisis para verlas como oportunidades. Les agradezco mucho por escucharme este rato. Doctora Leslie, me Don Hernando. parece, me parece este tema muy bien tratado, muy interesante, muy claro y aplicable, pero tengo una inquietud. Claro que sí. Resulta que todo el planteamiento está basado o fundamentado, lo que usted nos expresaba, en el consumo y en productos. ¿Qué pasa cuando la situación es de empresas de servicio? Entonces, ¿cuál es
o cómo debe actuar una empresa de servicio en estas circunstancias que tenga también las mismas dificultades? Los servicios tienen una base de conocimiento muy importante. Cuando las empresas del sector de servicios prestan o están ofreciendo ese servicio, todo su esquema de mercadeo está enfocado en el conocimiento, en esas herramientas de conocimiento. Entonces, si bien deben hacer el ejercicio de mantener y acompañar a sus audiencias, deben empezar a generar nuevos productos asociados a ese servicio. Esos productos son productos que van a nacer solamente para ese rango o ese momento de la crisis. Son productos que si les va muy bien sería muy interesante mantenerlos, pero que van a tener su base del servicio en el conocimiento. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, en términos de servicio que tenga que ver con educativos. Entonces generar productos como el webinar, generar productos como blogs, como post en blogs, generar productos como videos con tips que ayuden. Todo eso son productos que van a estar enmarcados en el servicio, basados en el conocimiento y que van a ayudar a que esas marcas se mantengan dentro de la conversación. Habrá muchos servicios que sigan siendo útiles y que sigan siendo necesarios en el momento de las crisis, pero mientras logramos que se consuman, si es el caso de una empresa que no es un servicio indispensable, lo ideal será que genere estos pequeños productos de conocimiento para mantenerse en la conversación. Yo tengo una inquietud. Cuando hablamos de charlas con Actualícese, esto que estamos haciendo, y conferencias con Actualícese, que empezamos el 25 de marzo del 2020, llevamos hasta el momento 782, yo podría decir que esto lo tengo que interpretar como un acompañamiento a nuestros usuarios. Claro que sí. Este ejercicio es un ejemplo de un modelo perfecto en cómo una empresa de servicios se mantuvo en el acompañamiento a sus audiencias e incluso tuvo la capacidad de generar nuevas audiencias a partir de un producto que salió generado de ese servicio que tiene como base el conocimiento. Voy a jugar ese número de 782 en el chontico de mediodía. Yo tengo otra inquietud que se relaciona con el problema yo tengo una empresa en la cual es posible que cuando yo hablo de servicios no tenga la necesidad, no hay una variación importante, pero resulta que cuando estoy vendiendo productos, tengo productos que están aumentando quiera o no quiera. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de los insumos agrícolas que aumentaron en un 200 o 300%, cuando yo hablo de productos de hierro y acero, lo mismo, todos los productos para la construcción. Entonces, ¿cómo se maneja allí cuando no dependen de mí la situación del consumidor? Bueno, ahí hablábamos del reto estratégico relacionado con las alianzas. En este caso, los proveedores, que es lo que estamos mencionando, que son los que están sufriendo ese impacto en el crecimiento de los costos y para nosotros se ve reflejado en el precio. Nosotros ahí tenemos que hacer un ejercicio de alianza con estos proveedores para entender de qué manera podemos colaborar con ellos y ellos colaborar con nosotros para que ese impacto no llegue al precio final de nuestro producto en el consumidor. Es decir, tengo que buscar la manera de no cargarle ese aumento al consumidor. Ahora, si hay un punto en el que es inevitable que yo haga eso, tengo que modificar y transformar mi producto sin afectar directamente al proveedor. En el caso de los productos agrícolas, ¿yo qué puedo hacer? Digamos que es un proveedor para un restaurante. El restaurante, los platos o la conformación del plato tiene un gramaje específico y eso es lo que determina el precio final. Yo puedo modificar ese producto en términos del gramaje que compone cada plato y con eso no afecto el bolsillo de mi consumidor final. ¿Dónde está el sacrificio? De pronto va a quedar, o sea, va a tener que comer un poco menos, pero pues no estamos hablando de que el cambio tenga que ser muy grande,
o yo genero nuevos platos a partir de los productos que sí voy a poder seguir consumiendo. Entonces, el ejercicio siempre lo tengo que hacer en la búsqueda de cómo rectifico yo mi producto de cara al consumidor, y en el caso de los proveedores, las dos opciones. O hago una alianza con ellos de cara a lo que puede llegar a ser después, eso es comprar en términos de volumen o generar, digamos, un contrato que sea a más largo plazo, o mantenerme con los precios que ellos me vayan dando y hacer la modificación desde mi producto. Tengo y aquí la última pregunta que hago yo es, ¿estar en la mente del consumidor es lo mismo que hablar de fidelización? No necesariamente. Los consumidores, estar en la mente del consumidor puede tratarse de un consumidor de la categoría y no de mi marca. El caso Volvo. Ellos están en la mente de una consumidora, mi mente. Yo se lo acabo de traducir, de pasar a ustedes, pero yo no consumo Volvo, yo no tengo no tengo carro Volvo ni consumo ningún producto que saque Volvo, pero están en mi mente. La fidelización se da cuando ya hay un consumo efectivo de la persona o constante, en donde estamos hablando de que si compró ese carro, entonces también lo lleva al concesionario, y que se compra también la gorra, y que mantiene comunicación, recibe mis correos, mis promociones, etcétera, etcétera. Entonces, mantenerse en la mente del consumidor es que dentro de la categoría la gente sepa que mi marca existe y que estoy ahí. Fidelización es cuando ya hay un consumo eficiente, es decir, tengo la certeza de que esa persona me consumió el producto o el servicio y yo mantengo mi relación con él. Bueno, gracias. Estoy seguro que Cristian tienes las preguntas precisamente de nuestros usuarios o propias de él, como que está en la misma estudios de comunicación. Así es, doctor Zuluaga. También pues decirle a la doctora Leslie que muchísimas gracias por esta conferencia. Realmente temas muy interesantes los que acaba de plantear. Doctora Leslie, entre enero y septiembre del 2021 se crearon en el país más de 252.000 empresas, una cifra más del 16% de las que se habían creado durante el 2020. ¿Cuál debería ser la primera acción de mercadeo si la empresa en la que estoy está empezando, doctora Leslie? El mapa de oportunidades. Devolvámonos hasta el bloque de la planeación que teníamos en mercadeo, y lo primero es eso, este mapa de oportunidades, ese crecimiento que hubo en empresas fue una respuesta que hubo también al tema de desempleo que se dio. Entonces, muchas de esas personas salieron a generar sus propios emprendimientos. Y dentro de ese ejercicio, lo primero que yo tengo que ver es dónde estoy yo parado en mi categoría y quiénes son los que ya llevan mucho tiempo en el mercado antes de que yo llegara. Entonces, crear un mapa de oportunidades en ese momento nos va a permitir a nosotros darnos cuenta cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros dentro del mercado para prestar un mejor servicio, dar un mejor producto, para relacionarnos mejor con nuestra audiencia. En la medida en que entendamos más ese mercado, esa competencia y esas audiencias, vamos a generar mejores resultados alrededor de la eficiencia, que finalmente es aquello a lo que estamos buscando con nuestros productos y servicios. Muchas gracias, doctora Leslie. Otra de las preguntas que también se hacen muchos de los directores o los gerentes de las compañías, sobre todo las que están empezando, es ¿a qué tiempo de facturación debo pensar en un departamento de mercadeo? Eso depende mucho. Los libros tienen un rango definido. Casi todos, si ustedes buscan, van a decir que la inversión en mercadeo debe ser el 10% de la facturación, pero eso en términos del tamaño de las empresas es, digamos, una locura pensarlo, porque una facturación, un 10% de una facturación en una pequeña empresa o incluso en una mediana es mucho dinero. Entonces descompensaría los estados financieros de la empresa. Entonces, aquí lo ideal es que nosotros vayamos viendo cuál es el recurso que yo puedo asignarle en la medida en la que voy generando ese crecimiento. En el caso de la industria de los restaurantes, a partir de los 150 millones de pesos facturados en el mes, un porcentaje del 2%, el 2,5% dedicado al mercadeo es una relación que está coherente y que iría muy bien con los resultados. Muchas gracias, doctora Leslie. Doctora Leslie, en este momentico nos hace una pregunta a través de YouTube que me parece muy interesante, muy buena. Es la siguiente.
Cuando mi servicio decanta en venta de un bien, ¿cómo se puede mantener esa venta y esa estrategia? Finalmente, también nos preguntan, ¿cómo se puede hacer entender que el conocimiento tiene un valor por encima del bien vendido? Bueno, voy a empezar de la segunda para, hacia la primera. El tema del conocimiento o el valor que se da hacia el conocimiento es un valor que nosotros tenemos que irlo brindando en la medida de que los resultados vayan demostrándolo. En el caso específico de un bien y que se afecta bastante en las épocas de recesión, el ejercicio que tenemos que hacer nosotros es sobre los beneficios. Entonces ahí vamos entendiendo específicamente que el ejercicio de los retos estratégicos, entendiendo o nosotros generando ese entendimiento sobre cuáles son los valores de marca sobre ese producto, sobre ese bien, a través del conocimiento como un driver, es decir, los drivers, entendámoslos nosotros como esos caminos o esos canales de temas de comunicación para generar valor sobre la venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en un ejercicio donde lo que estamos viendo es la disminución de la capacidad del bolsillo en en un escenario como el que acabas de describir? Ese bien va a tener unos beneficios a largo plazo. Nosotros tenemos que vender esos beneficios a largo plazo y generar con el consumidor específicamente en el momento en el que se da la venta o en el momento en el que se da la negociación, generar en la conversación alrededor de esos beneficios a largo plazo, no quedarnos en lo que estamos viviendo en este momento. Es en ese caso específico, porque habrá muchos otros productos y servicios que necesariamente se van a tener que hablarse en el momento de la recesión. Entonces es cómo eso se va a ver como una inversión, por ejemplo, cambiar el lenguaje de que el consumo va a ser para algo inmediato y empezar a verlo como un ejercicio de inversión, un ejercicio de ganancia futura, de plazos mucho más largos. Doctora Leslie, otra pregunta. Hemos visto que la mayoría de las empresas, de las organizaciones, están migrando hacia el marketing digital. Y entre estas, pues muchas de las empresas quieren complementar sus canales online y su canal offline. Pero vemos que algunas de las empresas tienen una dificultad, es que tienen muchos likes, pero no se ven reflejados en las ventas, sobre todo en el canal de Instagram. ¿Qué hacer con esta situación? Bueno, el primer, digamos, tema a resolver ahí es el objetivo que nosotros establecemos en nuestros canales digitales. Los likes representan una relación que tiene el consumidor con mi marca, no necesariamente con la intención de compra, no necesariamente con que ya hayan tenido un servicio, sino que puede ser también un tema de admiración sobre el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo establezco un objetivo de venta a través de un canal digital, tengo que ofrecerle al consumidor el cierre de esa venta, lo que nosotros conocemos como conversión. Si no estoy ofreciendo eso, y yo pretendo que esos likes se me reflejen en venta, estoy cortando el proceso de comunicación con mi consumidor y solamente estoy llegando a un momento de posicionamiento. Ahí estoy asegurando recordación, estoy asegurando que la gente va a tener en su mente mi marca, pero no le estoy dando las herramientas para que haga consumo. Hasta que yo no logre ofrecerle a ese consumidor una forma de lograr tener acceso a mi producto o a mi servicio por ese mismo canal, los likes nunca me van a poder representar ventas. Doctora Leslie, por último, la última pregunta. Estamos viviendo en una época de incertidumbre donde la inflación cada vez en nuestros países latinos va subiendo, el dólar también está presentando una alza, vemos también incertidumbre también en la balanza comercial para las organizaciones y yo creo que ya nos has explicado pues, varios de los temas de qué hacer en la crisis, pero ¿cuál es la principal variable a tener en cuenta en una época de crisis? La proyección del tiempo que va a durar. Esa es la principal variable. Uno tiene que lograr hacer una proyección del tiempo de duración de esa crisis. Con esa proyección es posible generar todo ese modelo estratégico en donde sepamos cómo vamos a funcionar con cada una de, ya sea retos estratégicos, retos tácticos y acciones que nosotros vayamos a ir implementando. Pero lo primero que tenemos que saber es la proyección del tiempo de duración de esa crisis.